Precioso de la palabra de nuestro Dios es estas diferencias, que son las que marcan la pauta, son las que hacen una belleza cuando leemos la Biblia. En el encuentro de Cristo con el hombre leproso, vimos que lo tocó. Lo tocó. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no lo hizo así. Lo hizo a distancia. ¿Por qué? Bien. Fíjese, yo quiero que vea estos detalles. En el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 11, dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. El rechazo de los judíos abrió la puerta para los gentiles. Repito, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿A quién vino el Señor Jesucristo? A los suyos, al pueblo de Israel, a los judíos. Bien, y Él vino a ellos y tenía la libertad de trabajar con ellos de una manera directa, tocarlos. A los gentiles, recuerde que el centurión era gentil. Obviamente el siervo del centurión era también gentil. Era gentil. Entonces, con uno se acercó y le tocó y sanó. Con el leproso. Con el siervo del centurión fue todo lo contrario, a distancia. Ya sabemos por qué. Porque Cristo vino a los suyos, a los judíos, y tenía un trato directo con los judíos. Un trato directo con los judíos. Y un trato indirecto con los gentiles. Por eso estos detallitos son los que hacen que veamos las diferencias y la belleza de la palabra de nuestro Dios. Pero yo quiero que vea ahora, en el primer punto, ¿quién es un centurión? ¿Quién es un centurión? En Mateo capítulo 8 y versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ahí nos quedamos. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quién es un centurión? Es un oficial de las legiones romanas con mando sobre 100 soldados. ¿Me entendió, hermano? Es un oficial de las legiones romanas con mando para 100 soldados. Por eso es centurión. Era un militar de rango. ¿Puede pensar usted que hay bondad en un militar? ¿Verdad que no? Un soldado, un militar, es un hombre autoritario,
rudo, un hombre sin misericordia, un hombre impaciente, inflexible. Bien. Sin embargo, en toda regla, sabe que hay una excepción, ¿verdad? En toda regla hay una excepción. Este centurión rompe la regla. Esto significa que en todos los estratos sociales Dios tiene un remanente. Un remanente, estoy hablando de un grupo de personas en cada estrato social que están esperando que alguien les dé el evangelio de la salvación. Entre los ricos hay gente que están esperando que alguien les dé la salvación. Entre los intelectuales hay personas que están esperando que alguien les dé el evangelio. Dios los tiene preparados para que alguien les dé el evangelio. Entre los políticos hay gente que está esperando que Dios les dé el evangelio, como entre los militares. Hay gente que está esperando que alguien les dé el evangelio. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. En todos los estratos sociales, entre los campesinos, los hombres del campo, hay gente esperando el evangelio de la salvación. En todos los medios o los estratos sociales hay gente que está esperando que alguien le dé el evangelio. Ahí los tiene el Señor y los tiene preparados para que alguien les dé el evangelio. El Señor no hace acepción de personas. Alguien busque, por favor, y lea en Hechos capítulo 10 y versículo 34. Hechos 10, 34. Y léalo para todos. Gracias. Léalo para todos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Muy bien. Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si usted se da cuenta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, empieza con la conversión de ¿quién es? Un centurión. Es otro centurión. Y obviamente son diferentes. O sea que en todos, como le digo, en todos los medios sociales hay gente que está esperando que alguien le dé el evangelio. A nosotros nos corresponde darles el evangelio. Hay que darles el evangelio. Cuando nosotros vamos a repartir el evangelio, no sabemos si la persona va a aceptar o va a recibir el mensaje de la salvación. No sabemos. Los evangelistas trabajamos por fe. ¿Sabe qué es fe? Damos el evangelio esperando que Dios haga la obra. Nosotros no sabemos si va a haber resultados o no. Lo que sí estamos seguros es que debemos hacerlo. ¿Haya resultados o no haya? La Biblia dice que va a haber. Porque Él dice en el libro de Isaías que su palabra, su semilla, se da y nunca vuelve. Entonces hay que hacerlo. Nosotros una cosa sí debemos de saber, que debemos de sembrar la semilla.
Es la palabra de Dios. Debemos de hacerlo. Si da resultados, como él dice que sí, va a haber resultados, pero no sabemos en quién, ni en qué tiempo, pero hay que hacerlo, esperando que las personas reciban el Evangelio. Aquí encontramos ya dos militares de rango, con un corazón especial. Muy bien. En todos los niveles sociales hay personas esperando el mensaje del Evangelio. Número 2. Muy bien, regresamos al capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ya sabemos quién es un centurión. Un militar de rango que tiene a su mando a 100 soldados. Bien, el punto número 2. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino el centurión? No vino como nosotros los conocemos. ¿Cómo son? Prepotentes. Nosotros tuvimos una experiencia con los militares hace algunos días que no fue nada agradable, mi familia y yo. Hermano, vienen prepotentes. Pero no todos son iguales. No todos son iguales. El que nos tocó a nosotros sí era prepotente. Pero no todos son iguales. Este centurión, ¿cómo vino? Dice, rogándole, suplicándole. ¿Y sabe qué? Ni siquiera por él. ¿Por quién venía a rogar y a suplicar? Por su criado. Yo creo que este siervo, este criado que tenía, era una persona sumamente querida y estimada por él. Ni siquiera venía por él. Venía por su siervo. Hermano, era una persona piadosa, un centurión, un militar piadoso. Se oye extraño, ¿verdad? Se oye extraño que un militar sea piadoso, pero sí lo era. Bien, déjeme decirle algo. En ese momento difícil que nosotros tuvimos con los militares, entre ellos hubo uno que dijo, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Porque le digo, somos cristianos, no somos maleantes. No se preocupen, yo soy cristiano. Como diciendo, ¿se dan cuenta que no todos son iguales? Siempre hay alguien diferente. Hermano, ¿cómo vino el centurión? Dice rogándole, vino suplicándole y diciendo, Señor, mire, el leproso, pero déjeme decirle que entienda usted cada paso, que lo entienda. El leproso vino de rodillas. Vino de rodillas. ¿Cree usted que el militar podría venir de rodillas? No. Cada rango social tiene su manera de humillarse. Los militares piadosos son atentos y amables, y para un militar quitarse, cuadrarse y la gorra en mano, eso significa quitarse la gorra, eso significa humillarse. Para este militar venía humillado, venía igual, pero el formato era diferente al leproso. Para un militar, quitarse la gorra y ponerse bajo las órdenes de alguien más es cuadrarse, quitarse la gorra y decir a sus órdenes, Señor, a sus órdenes. Es la forma en que él vino. Se quitó la gorra y dijo, Señor. Hermano, dice el versículo 5, Señor, mi criado
está en casa. Es un hombre cordial, es un hombre que vino a humillarse en su formato al Señor Jesucristo, con gorra en mano. Mi criado está en casa y está paralítico, gravemente atormentado, gravemente atormentado. Bien, mi criado está postrado en casa, no se puede mover, está paralítico, quedó paralítico, obviamente no estaba, quedó paralítico y está gravemente atormentado. ¿Sabe usted qué es cómo opera la parálisis o una parálisis? Una persona, usted entiende mejor y yo entendemos más bien la palabra cuadraplégico, que no se puede mover, o que se mueve con muchas dificultades, ¿verdad? Una persona que se mueve con muchas dificultades. Bien, este siervo del militar quedó paralítico o cuadraplégico, y la parálisis es una enfermedad ordinariamente que hace perder la sensibilidad. Mire, este brazo a mí se me estaba paralizando y los movimientos finos, un cuadraplégico, los movimientos finos no los puede hacer. Hace los movimientos más grotescos y más gordos. Pierde la sensibilidad en los músculos y ocasiona una dolencia. Mi hermana Raquel me estaba diciendo, ay hermano, me dolió mucho el brazo, y me acordé a usted que le duele el brazo. Sí, duele, son dolencias. Hermano, los dolores eran terribles para este siervo del centurión porque estaba paralítico o cuadraplégico. Dolores terribles, una enfermedad que hace perder y descuidarse de los deberes más elementales. ¿Sabe a quién representa este paralítico? Al pecador. El pecador, la persona que está en sus pecados, es una persona insensible a las cosas de Dios, ¿no es cierto? ¿Le interesa leer la Biblia? ¿Le interesa venir a la iglesia? ¿Le interesa comentar de las cosas de Dios? Esa persona está perdida. Este siervo estaba en esa situación o condición. Representa al pecador sin Cristo, porque nosotros somos pecadores con Cristo. Él es un pecador sin Cristo. Un hombre que estaba perdiendo toda sensibilidad. Una persona sin Cristo pierde toda sensibilidad de las cosas espirituales. No le interesa. No le interesa. Esta es exactamente la posición del pecador sin Cristo. Y este siervo representa exactamente a él, al pecador sin Cristo. El centurión vino amablemente, cordialmente, a suplicar, ni siquiera por él, por su siervo. Número 3. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Estamos en el versículo 6, versículo 7. Jesús le dijo, yo iré. Yo iré. Hermano, el Señor Jesucristo está presto en todo momento. La Biblia dice que nosotros podemos orar a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, o a las
4:30, 5 de la mañana, que es la hora más difícil para que nosotros nos levantemos. Atender a una persona. Si alguien viene a atender a una persona, nosotros le decimos, escóndete. No es cierto. Pero a veces nosotros. Entonces, hermano, el Señor es todo lo contrario. ¿Sabe qué estaba el Señor Jesucristo? Estaba listo. Hermano, los hombres fallamos mucho, faltamos. A veces no estamos tan dispuestos para servir. El Señor Jesucristo siempre está dispuesto para servir. Yo iré y le sanaré. El militar amablemente vino y se acercó a él. La respuesta de Cristo es al centurión. La respuesta de Cristo al centurión: yo iré y le sanaré. Si leemos nosotros Juan 3:16, léelo, recítelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo, solo en Cristo. Hermano, Él está listo para atendernos en todo momento. Solamente quiere que nosotros vayamos a sus brazos. Él está esperándonos con sus brazos abiertos. Cristo dijo: yo iré y le sanaré. Hermano, pero el centurión tenía una mentalidad más diferente en cuanto al centurión. Yo quiero que entienda usted, el centurión tenía en mente que Cristo era algo más que una persona común y corriente, una persona ordinaria. Él pensaba que Cristo era una persona bajo autoridad y que podía hacer muchas más cosas. Y yo vea usted lo que sucede aquí. El centurión, en el versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo.